La idea, jóvenes, es que este curso a ustedes les deje un conocimiento, por eso se llama preespecialidad, un conocimiento que pueda incentivarlos a continuar especializándose en lo que es el área de la normativa internacional de los derechos humanos. Estamos tratando de ver lo esencial de este marco normativo y no estamos tocando en cada instrumento internacional derechos protegidos porque esto pues sería volver a repetir lo que ustedes aprendieron en el curso de derechos humanos y en el curso de derecho a los pueblos indígenas, más en otro curso que ya llevaron, que es derecho agrario y ambiental, en donde igualmente se tocan algunos derechos protegidos. Estamos tocando en una forma general el espíritu, los mecanismos existentes, la importancia de este instrumento internacional. Pero si ustedes se dan cuenta, yo solo el primer día de clase, cuando mencioné la Declaración Universal de los Derechos Humanos, di una fecha. Cada instrumento internacional pues ha tenido una fecha de adopción, una fecha en que el Estado de Guatemala pues ha adoptado esto como legislación interna por medio de un decreto del Congreso de la República. Yo no le he dado estas fechas, jóvenes, porque quiero que ustedes pues profundicen más sobre esta normativa. Entonces, el trabajo que se les va a dejar para entregar en su, no sé, el bien concluye, es decir, el día viernes no hay clase, porque el día viernes hay un descanso por el Día del Maestro que está en el reglamento, entonces no hay clase. Luego, ya prácticamente de la otra semana, solo vamos a tener lunes y martes, porque si no estoy mal, el examen de ustedes es miércoles, voy a verificar bien. Pero prácticamente ya se nos está como agotando el tiempo. Sin embargo, vamos bien en el marco del contenido y precisamente por eso el interés, jóvenes, de este curso, de acuerdo al objetivo del programa, pues es que ustedes conozcan la importancia de los tratados y convenios internacionales, más que aprenderse de memoria, por ejemplo, definiciones. Aquí es de aprender, de razonar, de que a la hora que ustedes tengan un caso, ustedes sepan dónde hay violación a los derechos humanos y puedan invocar. Gracias, Sofía. Muy bien, ya tomamos nota, 28 de junio del examen final. Entonces, para el 28 de junio, jóvenes tendrían que entregar este trabajo. ¿Este trabajo en qué va a consistir? Hay un programa del curso y hoy vamos a continuar viendo el protocolo de San Salvador, un poquito reafirmando y vinculándolo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, pues recordarán que es un protocolo adicional de esta convención. Un poquito vamos a abordar hoy convenio 169 de la OIT. Vamos a continuar mañana con el convenio. Ya vamos a abordar lo que es la declaración del genoma humano y un poco vamos a abordar lo que es la cumbre de Río mañana y el día miércoles. Y luego pues ya nos vamos a ir al tema 3, que ya empezamos a hablar un poquito de este tema con los comités, ¿verdad? Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo, jóvenes, que ustedes van a elaborar? Va a ser a mano este trabajo para ayudarlos con su nota, que el examen final pues tiene una ponderación de acuerdo al reglamento de 30 puntos. Sin embargo, el examen va a costar 10 puntos y el trabajo que ustedes van a entregar va a costar 20 puntos, ¿verdad? Para poderles compensar un poco la zona. Ahorita ya llevamos 2 trabajos para acumulación de zona y ya llevan un examen. El examen parcial costó 30 puntos. Un laboratorio que costó
10 puntos que estoy calificando todavía, no he terminado porque se recordarán que esto fue individual. Y el primer ejercicio que ustedes le enviaron a Freddy y Luke, que le vamos a dar un valor de 15 puntos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí la idea es que todos pues aprueben el curso, no porque se los regalen, sino porque ustedes se han esmerado, entregar sus trabajos y han asistido. Ahora bien, con relación a la asistencia, todavía estoy en ver cuánto porcentaje le voy a dar, pero no se los voy a decir hoy, sino se los voy a decir ya tal vez lunes de la otra semana. ¿Por qué, jóvenes? Porque si yo les digo a la asistencia a costar esto, unos ya no se van a querer conectar, otros ya no me interesa, la licenciada material, ya voy a entregar mis trabajos y ya con eso compenso. Y lo que yo sí quiero motivarles es que no solo nos interese conectarnos por salir del paso de un curso, sino que ustedes realmente les nazca, les incentive poder especializarse, por eso se llama pre-especialización. Y aquí pues quiero felicitar a Alfonso Junior, que no sé si ya está conectado. Él fue un excelente alumno en Derecho a los Pueblos Indígenas, muy participativo y pues él indaga bastante. O sea, él se le ve esa motivación del día de mañana, pues tal vez especializarse en esta área de los derechos humanos y del derecho internacional. Entonces, ¿en qué va a consistir este trabajo, jóvenes, para que tomen nota? El día de hoy, en la noche, no ahorita, sino en la noche, yo les voy a hacer llegar un listado de los instrumentos internacionales. Algunos aparecen en el programa, otros no. Entonces, van a tomar los que ya vimos, que están en su programa, más los que yo les he mencionado, como la CEDAW, Belén do Pará, y los que les voy a enviar en este listado. ¿Y en qué va a consistir el trabajo? Van a ser 2 columnas. Van a escribir con azul aquellos instrumentos que pertenecen al Sistema Universal de Protección, y en la siguiente columna van a escribir los que pertenecen al Sistema Interamericano. Y le van a escribir a cada instrumento internacional la fecha en que fueron adoptados y en que han sido ratificados, y le van a colocar el número de decreto que les ha dado según el Congreso de la República. Este trabajo lo quiero a mano. ¿Por qué a mano? Porque si no va a pasar de que se van a distribuir ustedes las fechas, copy-paste, ¿verdad? Copy-paste, y solo me van a copiar y pegar, y este trabajo muchas veces ni lo vamos a hacer. Entonces, ahí sí que por las experiencias, jóvenes, el trabajo es a mano. A este trabajo le van a poner como anexo el trabajo que yo les había dejado que hicieran en el marco de una comparación respecto al preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas y a los 2 pactos. Este trabajo ya lo hicieron, entonces solo es que lo anexen y que cuando entreguen su trabajo en columnas, esto vaya adherido como un anexo. Este es el trabajo, jóvenes, y pueden iniciarlo el día de hoy. ¿Lida lo va a subir a Classroom? Es que yo fíjese que pues, fue en la calle, no escuché muy bien, pero no sé si va a mandar Sí, las joven. instrucciones por WhatsApp o por Classroom. Sí, jóvenes, ahorita les Muchas gracias, estoy Anina, dando, muy amable. no se preocupe Marvin, no se preocupe Heidi, que no escucho bien, por medio de Freddy, yo les voy a hacer llegar la guía de este trabajo. Ya les dije cuánto les va a costar, ¿verdad? Entonces solo les estoy indicando en qué va a consistir el trabajo y la fecha improrrogable, jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar escribiendo licenciada, es que se me fue la luz. Miren, tenemos, por eso se los estoy diciendo hoy. No vayan a decirme un día antes que licenciada no me ha dado tiempo, porque una semana es de ir, y es fácil el trabajo, jóvenes, y es para ayudarles a ustedes, ¿verdad? Para que realmente
todos salgan bien promovidos. Yo sé que algunos trabajan, otras alumnas pues son madres, quizá andan viendo ahí tareas con sus hijos. Entonces, yo en ese sentido comprendo y lo que sí me interesa es que ustedes capten la esencia de este curso. Entonces, yo por medio de Freddy les voy a hacer llegar este otro listado que a la vez es un material de apoyo para ustedes a efecto de que ustedes conozcan también qué otros instrumentos hay. Ahora bien, de todos esos instrumentos internacionales también van a investigar cuáles no han sido ratificados por Guatemala y solo le van a colocar a la par un asterisco, ¿verdad? Depende del color al sistema que pertenezca. Por ejemplo, yo en clase mencioné un instrumento que no ha sido ratificado por Guatemala, no lo voy a repetir ahorita, entonces solo le colocan, si es que está en el listado, lo agregan a la columna y si, por ejemplo, pertenece al sistema universal, lo escriben con azul y le colocan el asterisco. Entonces ahí yo voy a saber que es porque este instrumento no ha sido todavía ratificado por Guatemala. Entonces, pero les voy a hacer llegar su guía por medio de Freddy. Igualmente ese listado de la normativa, se las voy a hacer llegar. Bueno, vamos a seguir platicando el día de hoy, jóvenes, sobre este protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Se recordarán que el día viernes comenzamos a hablar de este protocolo y pues este protocolo viene a motivar, a promover esa progresividad de derechos. Podríamos decirles segunda generación, aunque ahí se recuerdan que segunda, primera, esto es solo por situaciones de aprendizaje que se menciona, porque todos los instrumentos internacionales son igualmente importantes. Entonces, estos derechos a los que el protocolo adicional hace referencia, pues son los derechos económicos, sociales y culturales. Y algo importante que habíamos mencionado de este protocolo es precisamente un considerando que lo voy a volver a leer para quienes no tenían ese día el instrumento, que es el considerando primero del preámbulo que establece la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. Aquí vemos esta característica que ustedes aprendieron en derechos humanos en Guatemala, que es que los derechos humanos pues son indivisibles y que todos son igualmente importantes. Luego vemos aquí que el protocolo de San Salvador en el artículo 1, igualmente que la Convención Americana establece obligación de adoptar medidas en donde se establece que los estados parte en el presente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno, o sea, de Estado, como mediante la cooperación entre los estados, ¿verdad? Especialmente económicos y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. Vemos aquí esta obligación de adoptar medidas de que cuando la igualdad realmente no es efectiva, los estados pues deben de promover esas acciones tendientes a
poder en una forma progresiva lograr que la igualdad realmente sea como derecho humano, como principio que sostiene la dignidad y como valor guía de los derechos humanos de segunda generación, o sea, de estos que estamos hablando, sea una igualdad real y que todas las personas pues realmente puedan ejercitar sus derechos humanos como lo es el espíritu del derecho internacional. Ahora bien, vemos aquí en el artículo 2 también otra obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, que es lo que muchas veces podemos llamar ese dar un trato desigual a quienes son desiguales, pero ¿en qué? En el goce, en el ejercicio de sus derechos humanos. Eso es lo que persiguen estas medidas, pero fíjense que aquí quiero hacer notar algo que establece el artículo 2, que establece si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas y de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este protocolo, las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos. ¿Cuáles, por ejemplo, jóvenes? Bueno, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Resulta que cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, ahorita este protocolo que nos está dando la luz, entre los derechos que yo como persona tengo el derecho a trabajar. Y de ese derecho a trabajar tengo ciertas garantías que son irrenunciables, por ejemplo, vacaciones, lo que le llaman bono 14, que es ahorita en julio, aguinaldo en diciembre, es decir, y en el caso de las mujeres, un derecho universal a la maternidad, descanso pre y postnatal. Pero ¿qué pasa muchas veces? Por ejemplo, en el caso de los niños, esto no es un derecho, jóvenes, el trabajo. El trabajo en un menor de edad es una violación a los derechos humanos según el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque un niño y una niña lo que deben hacer cuando son menores de edad es estudiar. Entonces, no se puede pretender que un niño trabaje y que se le esté violando su derecho a la educación. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo el mismo protocolo tutela derechos específicos. ¿Cuáles son esos derechos específicos? Los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad frente al ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué otra medida de carácter interno podemos hacer mención? Aquí hay ciertas situaciones, jóvenes, en donde tenemos legislación, pero muchas veces tenemos que analizar esta legislación para ver si realmente esta legislación es acorde a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, en el Código de Trabajo, ustedes pueden ver que el código establece un trabajo donde ubica a los menores de edad, en donde ubica a mujeres. Ahorita ahorita le doy la palabra a Jason, Jonathan, pero que solo voy a terminar con esto, si no se me va la idea de lo que estoy ahorita hablando. Pero ¿qué pasa en la práctica, jóvenes? El Código de Trabajo necesita ser reformado porque hay una norma, pero esta norma, si se desarrolla, puede dar lugar a una discriminación de hecho. Y en el caso de los niños y niñas, violación a su integridad. Pongo ejemplo, trabajo agrícola y ganadero, trabajo urbano, trabajo doméstico, trabajo de picapiedra, trabajo de la pólvora. Entonces, ¿qué es lo que este protocolo también guarda? Cierta relación con otros instrumentos internacionales que no están ni en el programa, pero que van adheridos a él. Por ejemplo, hay un convenio 182, si quieren lo anotan,
convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que viene y prohíbe ciertas formas de trabajo que son consideradas como peores formas de trabajo infantil. Y por ejemplo, hay normativa que ha ido avanzando en esta parte, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia ya tiene un artículo para poder proteger a la niñez de estas amenazas. Pero también la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas recoge un espíritu del protocolo y del convenio 182 de la OIT. ¿En qué sentido? Prohibir cualquier explotación económica hacia los niños, niñas y adolescentes. Y es así como a la luz de este protocolo y en el marco del artículo 2 que estamos mencionando, es que Guatemala ha adoptado políticas y dentro de esas políticas ha enumerado 5, es decir, no porque las otras no sean peores formas de trabajo infantil, pero del convenio 182 tomó 5. Tomó el trabajo urbano, el picapiedra, el trabajo de pólvora, el trabajo doméstico y el trabajo también agrícola y ganadero en lo que es la siembra y la cosecha del cardamomo y de la milpa. ¿Y por qué tomó estas 5 peores formas? Porque lamentablemente en Guatemala son las que se están desencadenando más en contra de la niñez. Y es así como en junio, recientemente, el 11 de junio, fue un día muy importante porque se proclama un Día Internacional en contra del trabajo infantil. Pero ¿qué pasa? Y me refiero a esto de la legislación interna. ¿Qué pasa con nuestro Código de Trabajo, jóvenes? Empieza con una serie de considerandos, pero en su articulado tiene algunas normas que deben de ser evaluadas a la luz del derecho internacional, ¿verdad? Porque también ese es el fin del derecho internacional, promover cambios, adoptar medidas en el marco de qué, de la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos universalmente reconocidos. Podríamos, y esto yo creo que quienes han estado conmigo en los cursos, no solo de pueblos indígenas, sino de derechos humanos, hemos mencionado, yo siempre les menciono, jóvenes, un artículo que es el 139 del Código de Trabajo. Este artículo se ha denominado como un artículo, que contiene una discriminación legal. ¿Por qué? Porque aquí tanto las mujeres como los menores de edad se consideran vinculantes al trabajo que ejecuta el trabajador campesino. Primero, los niños no deben de trabajar. Y segundo, si son adolescentes, pues hoy por política de Estado ya se establece que se debe de otorgar un permiso por una unidad que se llama unidad del adolescente trabajador y que si este adolescente no entra en menosprecio a su derecho a la educación, pues él puede trabajar siempre y cuando el horario pues no le quite ese derecho a la educación. Entonces, a eso se refiere el artículo 2, que podríamos hacer más amplio el análisis en el marco de esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. A ver, Jonathan, tiene la palabra. Levantó la mano, Jonathan. Que se había levantado por error, licenciada, disculpe. Muy bien, Jonathan, no tenga pena. Muy bien, luego el artículo 3, pues tiene el principio general de no discriminación, que aquí volvemos a ver color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Aquí, jóvenes, vemos cómo el protocolo de San Salvador pertenece al sistema interamericano, pero igualmente podríamos hacer una integración normativa con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Podríamos hacer una vinculación también con la CEDAW, porque está el motivo sexo,
Pero también podemos hacer una vinculación aquí donde dice motivos de raza, color, con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Luego, el artículo 4 establece que no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna. Pero esto no quiere decir, jóvenes, que si, por ejemplo, el protocolo está incentivando a adoptar disposiciones de derecho interno, tenemos que evaluar si la legislación realmente no está menoscabando, ¿verdad? Entonces se tiene que adecuar esta legislación interna. Por eso dice, no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales a pretexto de que el presente protocolo no lo reconoce o lo reconoce en menor grado. Es decir, el protocolo reconoce algunos derechos que vamos a mencionar en una forma muy general, pero esto no quiere decir que se va a interpretar en una forma restrictiva su contenido, porque en derecho internacional de derechos humanos siempre debe de tener una interpretación extensiva. ¿Extensiva en qué? En esa protección a la dignidad de la persona humana y a los derechos humanos universalmente reconocidos. El artículo 5, que dice los estados parte, fíjense bien, esto es muy importante, porque esto acaba de acontecer en Guatemala. Dice, los estados partes solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo, mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos. ¿Quién podría decirme con qué podríamos poner de ejemplo este artículo 5 que se acaba de dar en Guatemala? O sea, el protocolo protege derechos humanos, entre ellos derecho al trabajo, salud, educación. Pero ¿en qué momento consideran ustedes que el Estado, considerándose un país democrático, sí puede limitar ciertas medidas o derechos de los que se establecen en el protocolo de San Salvador? ¿Quién quisiera dar su opinión? ¿Qué se les ocurre? A ver, Vivi Monterroso. Sí, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Pienso que cuando se violan los derechos de las otras personas, es ahí cuando intervienen Buenas tardes, Ronnie Monzón, los derechos de saludos. las otras personas. Ahorita Ronnie. Gracias, Vivi. A ver, Ronnie, ¿qué opina? ¿Aló? Bueno. Sí, Ronnie, le escucho. Ronnie. A ver, Danilo Huertas. Está a ver, Danilo. Encienda su audio. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros, ¿cómo están? Y pues para mí que esas limitaciones pueden darse en el marco de estados de excepción, que puede ser por una calamidad natural, puede ser por seguridad, puede ser una emergencia sanitaria, donde se pueden, o es válido, restringir algunos derechos como la movilidad, libertad de expresión, desplazamiento, pero todo en virtud de conservar el bien común. Así es, Danilo, muy buena respuesta. También para quienes están escribiendo, Elena dice por la pandemia, correcto, correcto. Recuérdense que la Constitución Política de la República de Guatemala que establece, artículo 44, en materia de derechos humanos, ¿qué interés prevalece? El interés común, licenciada. El interés común sobre el interés particular. Entonces, esto es a lo que se refiere el pacto en el alcance de las restricciones y limitaciones. Por ejemplo, el pacto, aquí vamos a ver cómo en el artículo 7, en el artículo 6 establece
El derecho al trabajo, dice, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 6, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad el derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo. Y claramente cuando se da el COVID-19 en Guatemala, aparte que no estábamos preparados como Estado, ¿va? Jóvenes porque aquí ¿qué vimos? Vimos podríamos decir, una situación en donde prevalecía quizás un derecho sobre otro. Nos preguntamos, bueno, ¿qué prevalece aquí? ¿Mi derecho al trabajo o mi derecho a la salud? Y mi derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que aquí el protocolo nos está guiando en este artículo? Pues que muchas veces se tienen que limitar estos derechos, pues para garantizar a aquellos otros que en determinado momento puedan resultar vulnerados, ¿verdad? Y en este sentido, pues lo que ocurrió con la pandemia era y que todavía está la pandemia, ¿va, jóvenes? Aquí es una situación de que el Estado tenía que garantizar, porque ¿cuál es el principal deber del Estado? Garantizar el bien de todas las personas de Guatemala, ¿verdad? Y entonces se limitó el derecho al trabajo de las personas. Por ejemplo, hubieron muchas restricciones en cuanto a horarios. Quizás muchas personas se quedaron hasta sin empleo porque la empresa ya no tenía para pagar salarios a todas las personas. Entonces fue una situación, pero precisamente ¿a qué incentiva este protocolo también? Los estados deben de prepararse también, jóvenes, por medio de políticas, ¿verdad? Porque no solo las leyes pueden estar ahí, pero también políticas. ¿Qué vamos a hacer en determinado momento? Miren ahorita lo que pasó con la carretera de Villanueva. San Lucas, por ejemplo, tuvo un derrumbe, entonces ya vienen estos caos, porque nuestro país lamentablemente no está preparado para estas situaciones. Entonces también el derecho internacional de los derechos humanos guía a ese prepararse de los estados, ¿verdad? Y poder garantizar el bien común de toda la población. Dígame, Vivi y Antonio Palma López. Vivi Monterroso. Disculpe, licenciada, dejen arriba la mano. Muy bien. Vamos a ver, Antonio Palma López, ¿sí levantó la mano? Sí, licenciada, levanté la mano. Dígame, Antonio. Le tengo dos consultas. Dígame. La primera es en el marco del artículo anterior. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, un Estado está obligado a crear leyes internas que garanticen derechos, pero crean estas leyes y en lugar de garantizar los derechos, son un retroceso, ¿no? Por poner algún ejemplo, podría mencionar la Ley de Educación Especial, que es un retroceso en relación a los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué se puede hacer cuando en el marco de la restricción de algunos derechos para proteger otros se usa como un mecanismo para vulnerar, digamos, el Estado de Derecho? Tomando un poquito como ejemplo y sin entrar en conflictos filosóficos, lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Que tal vez no en nuestro país, pero es muy cercano y podría, no es que pues, espero que no se dé nunca, pero que se está utilizando este medio de restringir algunos derechos para violentar muchos otros. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación, licenciada? Gracias. Bueno, a ver, Antonio, con relación a la primera pregunta, lamentablemente si usted me pregunta si habrán otras normativas que no, porque miren, ¿cuál es el objeto de que un tratado internacional guíe al Estado a crear normativa interna? Pues que esta normativa interna salga bien. Es decir, yo siempre digo, jóvenes, que sea derecho vigente, pero que sea positivo. Pero no vamos a traer un derecho, crear una norma que en vez de garantizar y tutelar derechos, lo que viene a hacer es, ¿cómo se llama?, violentarlos. Entonces, de acuerdo a la primera pregunta, Antonio, hay mecanismos internos de cómo se puede, como Estado,
pedir que esta normativa sea o reformada o sea derogada. Recuérdense que para acudir, por ejemplo, a la Corte y a la Comisión, lo que tenemos que hacer que es agotar los mecanismos de defensa de los derechos humanos internos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Amparo, habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. Antonio, ya hay algunas sentencias de parte de la Corte de Constitucionalidad en donde algunas normativas han sido derogadas precisamente porque no garantizan, no tutelan derechos protegidos, ¿verdad? Y con relación a la siguiente pregunta, pues recordemos que aquí las ONGs, que es un tema que aparece en el programa, que es más adelante donde lo vamos a ver, que es la acción de las ONGs y qué garantías jurídicas también tenemos en el marco de qué puede hacer una ONG. Pues una ONG también puede tutelar, por ejemplo, ciertos derechos que en Guatemala se estén dando mal. Voy a poner ejemplo. Cuando vimos la CEDAW, ustedes se recordarán que hablamos un poquito del comité de la CEDAW, órgano de vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Guatemala es indagado de acuerdo a los informes periódicos por lo que es la CEDAW? Y que aquí quiero comentarles de que la CEDAW, por ejemplo, como es tutelar de todos los derechos humanos de las mujeres, no quiere decir que solo le van a preguntar, mire, ¿cuántas mujeres han sido discriminadas en el trabajo? No, aquí también el Estado va a llevar un cuestionario referente a violencia, por lo que mencionábamos la vez pasada, que todo acto de discriminación también es violencia. E inclusive van a cuestionar sobre las niñas, acceso a educación de las niñas, etcétera. Pero ¿qué pasa? El Estado envía su informe por medio de las instituciones de Estado, no solo, digamos, el presidente, sino todas aquellas instituciones, ministerios, secretarías, gabinetes, todos tienen que rendir comisiones que el presidente tenga, ¿verdad? Entonces, todas tienen que rendir qué están haciendo, qué hacen. Pero el informe, de acuerdo a la pregunta de Antonio, lleva otro informe que es paralelo al informe estatal. ¿Y cómo se llama este informe? Se llama informe sombra. ¿Por qué sombra? Porque va a la par del informe de Estado. Y si el informe de Estado, por ejemplo, dice es que no, aquí hemos garantizado, no hay discriminación hacia las mujeres, las ONGs hacen un papel, jóvenes de auditoría social. Y este informe sombra precisamente revelará lo que no está bien en Guatemala. Entonces, Antonio, aquí también es de tomar en cuenta el papel de las ONGs que aparece aquí casi al final ya del programa, que vamos a ver cuál es el papel de las ONGs, pero también recuérdense que si, por ejemplo, usted, Antonio, se siente vulnerado o ha sentido que en determinado momento se le vulneró un derecho humano. Vamos a ver, un derecho humano, ¿de cuáles derechos? Por ejemplo, uno que aparezca aquí en el protocolo de San Salvador o que aparezca en la Convención Americana para acudir a la comisión o a la corte. Ahora, si usted se siente que ha sido vulnerado, por ejemplo, en el tenor del pacto o de la convención que usted mencionaba, que también va en el listado, pues entonces usted tendrá que acudir, bueno, primero que nada, agotar los procedimientos internos, los mecanismos internos. Y si en los mecanismos internos no hay respuesta, acudimos a lo internacional. Esto es precisamente la función, el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos y todo. Gloria, su micrófono se está encendiendo. Si me lo puede apagar. ¿Está contestada su pregunta, Antonio? Sí, licenciada, perfectamente. Muchas gracias. Para servirle, Antonio. Entonces,
vamos a, por ejemplo, el artículo 6, derecho al trabajo, vinculación con quién, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego vienen las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, artículo 7. Aquí, jóvenes, voy a hacer otro paréntesis en el marco de lo que Antonio me preguntaba. Creo que con algunos de ustedes yo ya hice este ejercicio, por ejemplo, Danilo, Susan, que estuvieron conmigo en derechos humanos, hicimos este ejemplo cuando se vio el tema de discriminación legal. Hay un artículo en el Código de Trabajo que se los voy a dejar como tarea para que lo volvamos a ubicar y que tiene relación con la pregunta de Antonio. Fíjense que el protocolo de San Salvador nos está guiando a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones justas? Por ejemplo, el derecho a una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna. Cuando se dice digna, no quiere decir, jóvenes, que se va a interpretar que, por ejemplo, es indigna el trabajo que, por ejemplo, hace una persona que trabaja en un bar, ¿verdad? No. Y, es que es indigna porque, miren, no. Dignidad la tenemos que ver con ese respeto que yo me merezco. Entonces, cuando el protocolo de San Salvador establece digna, quiere decir digna y decorosa, pero que a mí me sirva para satisfacer mínimamente mi plan de vida. Y esto también tiene que ver con vivienda digna. Pero si yo voy a vivir así como muchas gentes que ahorita en la época de lluvia viven a orillas de un barranco, esta vivienda no es digna, pero no la tenemos que ver, es que porque vive en un barranco es indigna, es ladrona, no. Esta vivienda no es digna porque esta vivienda no le va a poder dar a esta persona una calidad de vida adecuada. Pero ¿a qué me quiero referir con el Código de Trabajo? Que resulta que hay un artículo que regula el trabajo doméstico. Aquí había una acción de inconstitucionalidad, como ejemplo al que yo le ponía a Antonio, pero la Corte lo suspendió ahorita. Este artículo ya había sido declarado inconstitucional, pero lo que pasa en la práctica, y a eso me quiero referir, es que en la práctica este artículo puede guiar a una discriminación de hecho. Fíjense que si leemos ahorita lo que establece el Protocolo de San Salvador, artículo 7, lo que establece la Constitución Política, artículo 102, lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que establece la CEDAW, por ejemplo, si la persona trabajadora es una mujer. ¿Qué pasa con el trabajo doméstico? El mismo código establece que este trabajo no está sujeto a, y refiere a un artículo. Y este artículo del Código de Trabajo, ¿a qué se refiere? Jornadas, salario. Entonces, hagámonos la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues, enderezar el código. Y les digo enderezarlo, no es palabra jurídica, pero enderezarlo a medida que se adapte a la progresividad de los derechos humanos. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, creo que la mayoría de ustedes ha de conocer los renglones presupuestarios por el que una persona puede ser contratada. Hay un 011, 022, 029. Y a esto se refiere también el sentir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Protocolo de San Salvador, CEDAW, es decir, todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿Qué pasa en la práctica? Digamos, en el caso de las mujeres, cuando están embarazadas, la Constitución establece un pre y un post, ¿sí? Igualmente vamos a leer en el protocolo de San Salvador que también lo establece. Establece ciertas garantías irrenunciables para las mujeres. Y esto pues lo podemos encontrar a raíz del artículo
15. El literal A dice conceder atención y ayudas especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto. Luego, garantizar a los niños una adecuada alimentación. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades físicas, intelectual y moral. Ejecutar programas especiales de formación. Es decir, esto relacionado con el derecho a la familia. Pero, ¿a qué me quiero referir? Que lamentablemente el derecho a esta maternidad pre y post únicamente en el marco de ciertos renglones de contratación se hacen efectivos. Y a esto guía también el derecho internacional. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues, adoptar medidas, jóvenes. ¿Cómo? Tiene que ver cómo lo hace, pero la idea es que lo haga, porque es parte de esa garantía y a eso es a lo que se le llama progresividad de derechos. Es decir, si una mujer que está contratada por 029 resulta embarazada, mire, se le rescinde el contrato aquí, esto vulnera derechos tutelados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues, ver qué hace para poder reformar la normativa y traerla y adecuarla al derecho internacional, ¿verdad? Y recuérdense que la Constitución Política de nuestro país establece en el 44, no excluye ciertos derechos que aunque no aparezcan en ella, son derechos humanos. ¿Qué vemos en el 44? Progresividad de los derechos. Por eso es que la Constitución deja abierto ahí, dice que aunque no figuren en ella, o sea, aunque no los encontremos en los artículos, pero media vez son derechos humanos, no los está excluyendo. Luego vamos a avanzar aquí, artículo 8, vemos el derecho de los sindicatos. Artículo 9, derecho a la seguridad social. Luego, artículo 10, derecho a la salud. Y fíjense que aquí quiero leer lo que dice el numeral 1 en cuanto a derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. O sea, mi entorno, que era lo que yo ponía como ejemplo con la vivienda digna. Luego dice, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas. Está la atención primaria de la salud, la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos del más alto riesgo. Aquí, jóvenes, hagamos una integración con el convenio 169 de la OIT y hagamos una integración también con el pacto. Aquí llamamos también adopción de medidas. Por ejemplo, esto no tenemos que entenderlo solo Ciudad de Guatemala. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Creen ustedes que se cumplió con el literal A, B, C, D, E? ¿Será que cuando salían en los diarios oficiales las disposiciones de prevención, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, sobre medidas sanitarias, toques de queda, uso de mascarilla, cuando ya empezó la información de las vacunas COVID, vamos a poner ejemplo las vacunas de COVID, ¿creen ustedes que todo esto se cumplió y llegó a las comunidades? No, porque las disposiciones salían solo en el idioma español. El señor presidente hablaba en el idioma español y con lenguaje de señas, que eso también es una medida afirmativa, ¿verdad? Pero recordemos que nuestro país es multiétnico. Tenemos, entonces ahí había un incumplimiento, no solo al artículo 66 de la Constitución Política, sino también podríamos decir que convenio 169 de la OIT, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,
a la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que no las vamos a ver en clase, pero las estoy mencionando porque estas ya las vieron ustedes en pueblos indígenas. Entonces, a todo esto es a lo que se le llama progresividad de derechos. Artículo 11. Fíjense que este artículo es muy importante porque el Protocolo de San Salvador regula derechos económicos, sociales y culturales. El ambiente sano está en la categoría de derechos humanos de tercera generación. Está junto con la paz, el desarrollo integral de la persona y derecho de los pueblos. Esto no quiere decir que porque sean los menos importantes, sino porque va a depender de que yo goce de todos mis derechos humanos para que yo tenga paz. Y va a depender también de que a mí se me garantice un desarrollo integral pleno, una vivienda acorde a mis necesidades, un trabajo digno, pero no sé qué decir que porque yo trabajo en una oficina, yo ya voy a tener el trabajo digno. ¿Y el salario qué pasa? ¿Verdad? Entonces, esto lleva relación también con otros convenios, jóvenes, que yo les voy a dar los nombres, que son de la Organización Internacional del Trabajo, para que ustedes vean esta vinculación en el derecho internacional de los derechos humanos. Artículo 12, vemos el derecho a la alimentación. Artículo 13, derecho a la educación, pero aquí también volvemos a mencionar esta adopción de medidas en el marco de la educación bilingüe, ¿verdad? En el marco de esa garantía multiétnica de nuestro país. Artículo 14, ya vemos los derechos a la cultura. Artículo 15, derecho a la constitución y protección de una familia, que hice relación anteriormente. El artículo 16, derecho a la niñez. Artículo 17, protección de ancianos. Y artículo 18, protección de los minusválidos. Hoy hay una recomendación, jóvenes, que se les llame, en el caso de los ancianos, personas de la tercera edad, en el caso de los minusválidos, personas con capacidades diferentes, porque esta palabra minusválido denota como que ellos no tienen capacidad, no son capaces. Y lo único que pasa con estas personas es que podrán tener alguna capacidad diferente a la mía, pero son personas humanas y pueden en determinado momento desenvolverse en cualquier trabajo, también tienen derecho a la salud. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en el artículo 16, artículo 17 y artículo 18. Vemos que el Protocolo de San Salvador da una regulación específica y especial a esos derechos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que necesitan un trato desigual, porque se encuentran desiguales como en el ejercicio de sus derechos humanos, pero ¿para qué? Para que la igualdad sea realmente efectiva. Luego en el artículo 19, aquí vamos a hacer una vinculación con lo que hemos estado hablando respecto a la Corte y a la Comisión. En el artículo 19 dice medios de protección. Vemos lo de los informes. Aquí, ¿a quién se deben de rendir los informes? Pues aquí en el numeral 1 se establece que los estados parte en el presente protocolo se comprometen a presentar de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo protocolo. ¿A quién se presentan los informes? Hoy estamos viendo Benito, Protocolo de San Salvador. ¿A quién se presenta? Dígame, Diego. Nada, licenciada, se me activó mi micrófono. Muy bien, Diego. En el numeral 2 se establece a quién van a ser presentados los informes. Todos los informes serán presentados ¿a quién? Al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
A fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo, el secretario general enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la competencia de la comisión, ¿verdad? Es decir, hay una vinculación del Protocolo de San Salvador en el marco de enviar estos informes a la comisión. Y algo muy importante, jóvenes, aquí es que los informes, pues recuerden que lo que tienen con los estados es vinculación, porque se reciben recomendaciones y estas recomendaciones, pues, si hay incumplimiento, sí puede haber sanción para un estado. Por ejemplo, Guatemala ha recibido varias recomendaciones en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el marco de la CEDAW han habido bastantes recomendaciones. Por ejemplo, en el caso del convenio 169 de la OIT, también se han recibido recomendaciones y no hemos cumplido con algunas de ellas. Luego, el numeral 3 establece que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales serán miembros los estados parte en el presente protocolo. ¿Cuáles son estos mecanismos especializados? Pues estos mecanismos especializados, jóvenes, son aquellos que pertenecen al seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, por ejemplo, la CIM, que mencionábamos en la clase pasada, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, es un mecanismo especializado, pero hay otros. Entonces, esta estructura de la Organización de Estados Americanos la vamos a ver ya, espero que el día jueves empecemos a verlas. Yo les voy a decir qué instrumento me van a conseguir para que veamos tanto la estructura de la ONU como de la OEA. ¿Hay alguna pregunta antes que terminemos? Son las 16:55. Licenciada, ¿qué tal está? Le saluda Sergio Quiñones. Dígame, Sergio. Simplemente para comentarle de lo que usted mencionaba de los informes sombra. A mí en el 2004, junto con Acción Ciudadana, hicimos el informe sombra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ese informe sombra, que era sobre los temas, los mecanismos anticorrupción y acceso a la información pública, fue lo que sirvió de base para que el Congreso se viera presionado a crear la Ley de Acceso a la Información Pública. Solamente, licenciada, feliz tarde. Gracias, Sergio, muy amable por su participación. Muy bien, jóvenes, solo quería mencionarles aquí, no sé si está Alfonso Junior en línea. Alfonso. Sí, buenas tardes, licenciada, aquí estoy. Buenas tardes, Alfonso. Fíjese que indagué en Naciones Unidas en la pregunta que usted me hizo el día viernes respecto al plazo de presentar los casos hacia la Corte Interamericana, y me respondieron de que, veamos, el reglamento y el estatuto ha tenido algunas reformas. En lo que es el reglamento se establece en el marco de cómo es que se van a recibir las peticiones. Pero le voy a leer lo que me respondieron para poderle dar respuesta a su inquietud que me hizo el día viernes. Primero que nada, ya le voy a dar la palabra a Leonel. Bueno, primero que nada, tendríamos que preguntarnos qué significa agotar los recursos judiciales internos. Y pues esto significa que las personas que quieran presentar una petición ante la comisión deberán entender previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncien. Aquí vamos a poner ejemplos de estos recursos judiciales internos. Estos son caracterizados según el sistema internacional en adecuados y efectivos.
Se puede decir que un recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho que se alega violado, que son los 3 mecanismos que yo le decía a Antonio Palma que se pueden presentar, que es el amparo, la acción de inconstitucionalidad y el habeas corpus. ¿Y por qué se dice adecuado? Porque, por ejemplo, me decían ellos, en el caso de una desaparición forzada, ¿va a ser el recurso adecuado si la exhibición realmente fue la adecuada para esta clase de violación a derechos? Y un recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado. Se dice que un recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales, cuando hay retardo injustificado en la decisión. Según me decía Naciones Unidas, hay casos en donde no prescribe la solicitud a la Corte, ¿sí? Es decir, hay plazos en donde si los hechos son catalogados por el derecho internacional como imprescriptibles, no prescribe el poder accesar tanto a la comisión como a la Corte. Pero aquí tenemos que entender que yo voy a acceder a la Corte por medio de la comisión, que si no sé si esto no quedó claro el día viernes. Ahora bien, la petición en los casos que no son controvertidos debe presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. Cuando hay una excepción, el agotamiento de los recursos internos, el plazo de 6 meses no se aplica, que es lo que yo le estaba mencionando anteriormente. En este caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. Ahí está lo que usted me preguntó, José Alfonso, que el día viernes no le quise responder porque no tenía el documento en el marco de los estatutos y los reglamentos, porque esto pues solo íbamos a verlo en una forma muy general de acuerdo a la Convención Americana, pero como usted me hizo la pregunta, no quise dejarlo con la duda. De todos modos, yo voy a hacerles llegar a ustedes un esquema. Esto no va a entrar en el examen, sino solo va a ser como un material de apoyo que yo les voy a hacer llegar. Es un esquema muy general en el marco de los pasos, que estos pasos, pues algunos están en el reglamento y en el estatuto, tanto de la comisión como de la Corte, pero se los voy a hacer llegar en una forma esquematizada para que ustedes lo puedan tener como material de apoyo para siempre fortalecer los conocimientos. José Alfonso Jr. Muchas gracias, licenciada. Me quedó clara la duda entonces. Muy bien, José Alfonso. A ver, Leonel Antonio de León había levantado la mano antes de que terminemos. Sí, como no, me da pena porque ya casi terminamos, pero solo para motivar un poquito la reflexión y ver si este debate puede prosperar, que a mí me parece muy coherente en relación a los denominados discapacitados y que ha tenido otras formas de llamárseles. Hay un debate ahí en relación a meterlos en un esquema de diversidad anatómico-funcional. A mí me parece más universal porque, digamos, todas las personas realmente de base somos diversos, porque no todos tenemos las mismas capacidades, que sea psicomotoras, o la misma anatomía, o la misma reacción ante el mundo exterior, pues. Entonces, el debate ahora en relación a los discapacitados va en torno a meterlos en una clasificación muy humana, pues como cualquier ser humano, ellos también tienen limitaciones funcionales y anatómicas, como las tiene cualquier persona considerada, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, normal. Entonces ahí me voy un poquito también a lo que decía el Biosisti, ¿verdad? Que es la normalidad en realidad, ¿verdad? Y que a veces la normalidad está constituida por el discurso oficial hegemónico, ¿verdad? En función de exclusión. Entonces yo digo, a mí lo de diversidad anatómica funcional para referirse a las personas a los que se les ha llamado discapacitados, me parece muy humana, porque los clasifica dentro de cualquier persona, como cualquier otra, que simplemente tiene ciertas limitaciones funcionales o anatómicas, como las tiene cualquier ser humano.
Nada Muy más bien. solo para despertar un poquito la reflexión. Muy bien, Leonel. A ver, Antonio, vamos a ver. El día de mañana, Antonio, si quiere, platicamos un poquito sobre esta temática que Leonel estaba mencionando y vamos a ver esta convención que está en el listado que yo les voy a mencionar para que podamos profundizar un poco más sobre esta convención y sobre la denominación. Antonio, ¿está de acuerdo que lo dejemos para mañana para que no nos atrasemos más con los jóvenes que tienen otro curso? Antonio. Sí, perfectamente de acuerdo, licenciada. Igual yo tengo algunas cosas que resolver ahora, pero muchas gracias. Muy bien, Antonio. Entonces, jóvenes, terminamos la clase, son las 17 horas. Gracias, licenciada. Estaremos comunicándonos mañana. Feliz tarde.